Andrea, pero pues es mejor que tener un 0, ¿no? Entonces, el compañero dice que no le llegó la notificación. En fin. Bueno, antes de comenzar con la clase, si es que nadie más va a agregar algo, me gustaría saber si el audio y la imagen se pueden ver y oír claramente. Yo sí lo veo y sí lo escucho bien. Bueno, porque esta clase se va a pasar también a sus compañeros de Sociales y Humanidades, así que compórtense y lúzcanse, si se puede, porque como con ellos tengo clase lunes y pues lunes no hubo labores, entonces esta clase se les va a compartir a ellos. Bien, comencemos entonces. Lo primero que hay que ver ahora que ya sabemos lo que es la corriente eléctrica es y que se mide en amperes, por ejemplo, y que es la rapidez con la que pasa la carga eléctrica de un punto al otro. Ahora podemos relacionarlo con otras cantidades que conocemos de manera exacta o de manera intuitiva. Por ejemplo, la ley de Ohm también maneja el concepto de resistencia, que lo discutimos en la clase pasada. Resistencia, como sabemos, es la oposición al paso de corriente, ¿no? Y podemos imaginarla como un camino que está hecho de diferentes materiales, ¿no? O sea, nosotros conocemos caminos de adoquín, caminos de pavimento, caminos de tierra, caminos de terracería, caminos de lodo. Entonces, si tenemos que pasar de un punto al otro sobre ese camino, sabemos que hay unos que son más rápidos que otros. ¿Por qué? Porque al pasar por ellos, el camino por sí mismo pone cierta resistencia al paso. Entonces, no podemos ir muy rápido, por ejemplo, ahorita que acaba de llover, por una ladera de lodo, no podemos ir tan rápido por el riesgo a caernos, ¿no? O sencillamente, pues no se puede dar un paso sin que te hundas mucho y eso te va deteniendo. No de la misma manera que si caminas sobre el asfalto, sobre la carretera, de un punto a otro. Entonces, esa es la idea de resistencia eléctrica y está relacionada con otras dos. Uno, con el potencial eléctrico, que sabemos hasta ahora que el potencial eléctrico está asociado con, por ejemplo, la capacidad de una batería. Recuerden, el potencial eléctrico lo vimos la semana también pasada, la semana pasada, que era parte de los responsables de que la corriente siguiera el flujo. Y el ejemplo que puse fue el de la fuente. Entonces, si yo tengo una fuente que continuamente está echando agua, necesariamente debe tener una bomba en su interior. Esa bomba lo que hace es empujar el agua continuamente, continuamente, continuamente para que haya un ciclo. Entonces, la capacidad de aventar esa agua, en este caso corriente eléctrica, se va a medir en volts. Si es mayor la diferencia de potencial, entonces lo va a hacer con mayor fuerza, por así decirlo. Y la corriente eléctrica, pues es la rapidez con la que se mueve. En fin. Entonces, estas tres cosas están relacionadas y el primero en darse cuenta de eso en 1826 fue George Simon Ohm, que obviamente da como nombre pues, a la ley que se llama así, ley de Ohm, por este pequeño descubrimiento en el que hizo un montón de experimentos, en el que hizo mediciones de muchos tipos y se dio cuenta de una relación bastante sencilla. Me parece que es una de las leyes físicas más fáciles y que tienen muchísimas más aplicaciones en la vida real, no en la vida común, ojo. No, no confundamos vida común con vida real. O sea, si yo te digo que se puede hacer un Kamehameha y está hecho de energía, pues eso no es ni vida común ni vida real, ¿no? El hecho de que lo veas en la tele, pues no tiene nada que ver, ¿no? Pero si hablamos acerca de cálculos de tensiones, de resistencias o de paso de corriente con la ley de Ohm, que tú no lo hagas o que yo no lo haga no significa que no se haga en el mundo real. O sea, no es parte de una ilusión. No es cotidiano, pero sí es real. Entonces, él descubrió, dice ahí, que para un resistor dado, ¿sí? O sea, piensa en una resistencia, un alambre así, eh, roto, a una temperatura particular, eso es importante, la temperatura, la corriente es directamente proporcional al voltaje aplicado. ¿Qué significa? Pues que si yo tengo la corriente y el voltaje, si uno crece, el otro también va a crecer. Eso es más o menos obvio, ¿no? O sea, si tú tienes una bomba de agua y la bomba como voltaje es de mucha fuerza, entonces la corriente que va a expulsar, pues también va a ser mucho más intensa, va a ser más rápida, ¿no? O sea, no es lo mismo agarrar agua de la manguera común y corriente de la llave y tratar de apagar un incendio, a que lleguen los bomberos, ¿sí? Con una manguera incluso más grande, y cuando conectan la bomba, el agua sale a una potencia considerable, ¿no? Entonces,
mientras mayor sea la diferencia de potencial o el voltaje, mayor va a ser también la corriente. Y al revés también es cierto, ¿no? Si hay muy poquito voltaje, pues también la corriente eléctrica va a ser muy lenta, por así decirlo. Y bien, esos están también relacionados por la resistencia. La ley de Ohm tiene la forma que aparece acá, ¿sí? O sea, se dio cuenta de que la resistencia... ¡Ay, chihuahuas! La resistencia está condicionada por esta diferencia, este cociente entre voltaje y corriente eléctrica. Haciendo un despeje, o sea, cualquiera de estas es válida, ¿no? R es igual a B sobre I. Si yo despejo B pasando esta para acá multiplicando, entonces voy a tener R por I igual al voltaje. De hecho, también hay otra, ¿no? Por ejemplo, aquí no se encuentra expresado la corriente eléctrica, pero podemos calcularla de manera muy sencilla, haciendo otro despeje. La corriente eléctrica sería igual a ¿quién? Si yo despejo. A ver, las escucho. A voltaje sobre resistencia. A voltaje sobre resistencia, ¿no? Voltaje sobre resistencia. Este tema, señores y señoras, tienen que tenerlo muy bien grabado, porque otra vez son de los temas que a fuerza vienen en exámenes de admisión de todos lados, de todos lados. No sé, parece un cliché o algo que hablar de electromagnetismo y en su parte de resistencia y corriente y todo eso, metan la ley de Ohm. Siempre va a haber un problema de ley de Ohm. Entonces, pues es otra ecuación más que te debes aprender, que no es difícil. Fíjate, una forma sencilla de recordar la ley de Ohm es, por ejemplo, viendo esta ecuación. O sea, yo sé que hay varias técnicas, ¿no? Y una de las técnicas es asociar las letras con otro significado. No se los dije la vez pasada porque pues yo no le vi mucho caso, pero el martes pasado que vimos integración por partes, si se acuerdan, la fórmula de integración por partes es U de B igual a U por B menos la integral de B diferencial U, ¿no? Entonces muchos usan una, no sé si se llama mnemotecnia o algo por el estilo, para acordarse de esta parte de acá de la derecha, pues le ponen un nombre, ¿no? No sé si alguien sepa en palabras cómo se dice esta parte de acá para recordar. ¿No? Ok, bueno, se los digo. Esto pues, sí se lo tienen que aprender a fuerza. U de B es igual a, entonces ellos dicen, una vaca vestida de uniforme. ¿Sí? Suena ridículo, pero para mucha gente pues es fácil recordar eso porque te evoca una imagen mental que no te la puedes quitar de la cabeza, ¿no? O sea, piensas en una vaca vestida de uniforme, ponle la del CONALEP, ponle la del COBAEP, ponle el uniforme de la técnica o de la federal, y pues es una imagen única, ¿no? Que te puede recordar a algún compañero. Entonces, una vaca vestida de uniforme es una manera fácil de recordar cómo es el orden de las siglas que van ahí en la ecuación. Si tú te equivocas de siglas ahí, por lo menos en la parte de la integral, pues ya valió, ¿no? Entonces, si te lo aprendes así, bien. Bueno, ahora, ¿qué tiene que ver esto con la parte de la ley de Ohm? Que, pues, obviamente son menos, letras, pero también existe una mnemotecnia, ¿no? Para eso. ¿Y cuál es? Es Victoria es igual, aquí voy a cambiar un poco el orden, es la reina de Inglaterra. ¿Sí? B es igual a R por I. Igual que aquí, ¿no? Solamente que aquí, pues, invertimos el orden, ¿no? ¿Quién es Victoria? Pues es la reina de Inglaterra, hasta la fecha, ¿no? Bueno, perdón, la que fue en su momento, ¿no? Reina de Inglaterra, estoy confundido. Una reina muy famosa. Entonces, pues es una forma de recordarlo. Victoria es la reina de Inglaterra. El es actúa como el igual y pues ya. Hago toda esta pequeña pausa porque les repito, es un tema que viene sí o sí en los exámenes de admisión.
Y en, ¿qué les gusta? 2 meses van a estar haciendo uno. No es cierto. ¿Cuándo es el que está en julio, no? Tendría que ser en julio o junio. No sé, pero tiene que ser como en 2 meses que ustedes ya tienen que estar presentando examen de admisión a donde quiera que vayan. Bueno, entonces, esa es la ley de Ohm. Si se dan cuenta, analizándolo allá matemáticamente, dejándonos de cosas, les digo, esto tiene mucho sentido. O sea, es hasta intuitivo. Vamos a quedarnos con esta, ¿sí? Aquí nosotros vemos que hay una proporcionalidad entre una y otra cosa del voltaje y la corriente eléctrica, ¿sí? Es decir, si esto es constante, entonces si el voltaje crece, bueno, no puede crecer, no puede ser constante, perdón, aquí ya la estoy regando. Si el voltaje, si la resistencia es constante, ¿sí? O sea, una resistencia dada, digo, no lo puede estar cambiando, a menos que tengas un reostato, te da una resistencia, ¿sí? Un dispositivo. Si tú subes el voltaje, matemáticamente, obviamente, para que se mantenga la igualdad, si la R no puede cambiar de valor porque pues, es un dispositivo, el único que puede cambiar de valor para igualar al voltaje tiene que ser la intensidad de corriente. Y lo otro también es cierto. Si la R es constante y el potencial disminuye, pues entonces también la potencia eléctrica va a disminuir, ¿no? Esto es un hecho pues bastante favorable porque te digo que la resistencia eléctrica, aunque es una propiedad, pero depende de un aparato, ¿sí? Una resistencia, si tú algún día le das en la torre un aparato electrónico de hace unos 20 años como una televisión de caja, una radio, un modular, lo que sea, vas a encontrar pequeños objetos como los que te voy a mostrar a continuación. Déjame hacer una pequeña búsqueda. A los dispositivos que funcionan como corrientes eléctricas pues, le llaman resistores. Aquí ya lo tengo. Y si alguna vez te digo, le has dado en la torre a algún algún aparato de aquellos tiempos, pues se te va a hacer familiar, ¿no? Entonces, aquí están. Estos, te digo, si has sido un niño curioso, habrás visto estas cosas, ¿no? Estas cositas te están diciendo cuánta resistencia puedes obtener de cada uno de ellos. Si te das cuenta, vienen por colores. Cada una de las bandas significa un valor diferente. Entonces, los colores no están como para adornarlos. Los colores que están ahí sirven para calcular cuánta resistencia te van a dar, según el lugar donde los vayas a ocupar. Entonces, pues ya, dato extra. Bien, finalmente, la resistencia eléctrica, bueno, la ley de Ohm, la resistencia eléctrica que está expresada por la ley de Ohm, nos da como resultado, pues también calcular una nueva unidad. ¿Por qué razón? Porque el voltaje, pues ya sabemos que se mide en volts. La corriente eléctrica, pues ya sabemos que se mide en qué unidades, dijimos, la corriente eléctrica. Amperios. Amperes o amperios, amperes. Y entonces, ¿cómo carambas definimos a la resistencia? Bueno, la resistencia eléctrica R, resistencia eléctrica, obviamente, dada por una R, pues las unidades que le vamos a dar, pues van a estar en función del hombre que se dedicó a estudiar la relación entre corriente y voltaje por medio de una resistencia. A decir verdad, este símbolo, que es una omega, ojo, dato cultural, este es una omega, el símbolo de la omega, la última letra del alfabeto griego. Entonces, cada vez que escuchan alfa y omega, pues están diciendo principio-fin. La omega va a ser el símbolo de la resistencia eléctrica y va a ser igual a la diferencia de potencial de un volt que produzca una corriente de un ampere, ¿sí? O sea, una resistencia de un ohm te va a dar una corriente de un ampere bajo una diferencia potencial de un volt, dicho en palabras un poquito más elegantes, por así decirlo. Entonces, ojo, ¿en qué se mide la resistencia eléctrica? En ohms, ¿sí? Ohms, ¿sí? Un ohm.
2 ohms, 3 ohms. Ohm es la palabra para designar a la unidad en que se mide la resistencia eléctrica. Ohm. Una imagen únicamente ilustrativa que viene a continuación es esta, que es un dispositivo por el cual pues, se puede comprobar la ley de Ohm, ¿no? Que tenemos en ciertos lados. Bueno, tenemos por aquí una fuente de FEM, ¿ok? Tenemos una fuente de FEM. Y bueno, la corriente eléctrica ya sabemos que su sentido convencional va a ser saliendo desde aquí arriba, desde como si fueran las cargas positivas las que se movieran hacia el portal negativo. Ahí va a ir la corriente eléctrica. Y tenemos también aquí un par de aparatos más. Esta A dijimos que está relacionada o es el símbolo para un amperímetro, que pues, es una caja así como una calculadora pero más gorda. Y un voltímetro. Por aquí, de este lado, tengo un voltímetro. En realidad, un amperímetro y un voltímetro actualmente pues, son la misma cosa. O sea, en el multímetro, que se llama el aparato, pues puedes cambiar a modo amperímetro y a modo voltímetro. Entonces, aprietas un botón y ya tienes un amperímetro. Aprietas otro botón y ya tenemos un voltímetro. Entonces, están conectados ahí pues para ver cuánta resistencia, perdón, cuánta corriente eléctrica está pasando, cuánto voltaje está sosteniendo ese cable. Y finalmente lo que tenemos acá, como dije en la clase pasada, es un reostato, ¿sí? El reostato, como dijimos, ¿qué es? A ver, ¿alguien recuerda lo que es un reostato? Digo, tiene líneas quebradas, tiene una flechita. ¿Alguien lo recuerda? Futuros estudiantes de ingeniería. Yo, si les preguntara a los de humanidades, pues obviamente esperaría un bostezo, ¿no? Por ahí. ¿No? Bueno, un reostato es una resistencia variable. Entonces dije, esta cosita de acá se puede desplazar a la derecha izquierda, derecha para aumentar la resistencia, izquierda para disminuir la resistencia. O sea, una resistencia que puede cambiar, ¿no? Que si la pongo aquí, pues voy a tener 5 ohms. Pero si la muevo por acá, la flechita, voy a tener 12 ohms. ¿Ok? Dependiendo de lo que yo quiera. El reostato es útil para comprobar la ley de Ohm, porque la ley de Ohm dice que para una resistencia dada, o sea, tú eliges un valor de resistencia, la diferencia de potencial y el amperaje pues van a estar variando, ¿no? Entonces, mueves el valor de resistencia y en los aparatos mides cuánto, cuánto voltaje y cuánto amperaje tienes, ¿sí? Así se estudia. En fin, bueno. Con eso se pueden resolver un montón de problemas. Déjenme ponerlos nada más acá, no vamos a hacer ninguno. Pero, o sea, para que vean que es una cosa realmente ridícula por su sencillez. O sea, después de haber visto, bueno, no vimos tiro parabólico, pero por ejemplo, es de los temas como que más se resisten a, a hacerse fácilmente. Miren, aquí voy a echarme estos de acá, acá. Tan solo vamos a verlos, ¿no? O sea, se van a crear de tarea, pero no manches, está súper sencillo. Dice, el 27.5, ¿cuál es la caída de potencial a través de un resistor de 4 ohms cuando pasa por una corriente de 8 amperes? Entonces, ¿qué dice la ley de Ohm? La ley de Ohm dice que voltaje es igual a R por I, ¿sí? Victoria es reina de Inglaterra. Entonces, si te dice, ¿cuál es la caída de potencial? Pues no hay que despejar nada, porque está pidiendo el potencial. De un resistor de 4 ohms, que es la resistencia, 4 ohms, por una corriente de 8 amperes a la corriente 8 amperes. 4 por 8, 32. Y como estás calculando potencial, pues son volts. Ya. O sea, son de dar risa. Y los demás están igual, ¿no? Igual de sencillos. O sea, solamente hay que despejar la que es correcta y acordarte en qué unidades se mide cada uno y ya. Es todo. Por eso te digo que no hay nada más que añadir. Que es una ley muy sencilla, pero también es una ley muy útil. Bueno, continuemos entonces con el otro temita.
Vámonos por aquí arriba. Ay. Bien, esto es rápido. Potencia eléctrica y pérdida de calor. O sea, nosotros éramos conscientes, de acuerdo que si recordamos las bombillas del pasado, que son pues esferas de cristal así, que encuentran después un tubo un poco más angosto, y por aquí se encuentra la conexión, chan, 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 a donde va a ir el positivo negativo. No me acuerdo si aquí es positivo y alrededor es negativo, no recuerdo, pero bueno, ya está. Y adentro tienen un pequeño filamento de tungsteno. Y esto, cuando pasa una corriente eléctrica por acá, ¿sí? Aquí va a haber una corriente eléctrica y entonces lo que va a pasar es que el filamento se va a calentar y va a empezar a emitir luz. Y es lo que nos permitía hasta hace tiempo ver en la noche. La luz LED funciona de otra manera. Bueno, es algo parecido, pero tiene ahí unos detalles que ahorran energía que se disipa en forma de calor. Pero acá como se está calentando, o sea, no únicamente va a emitir luz, sino que hay una radiación térmica. Radiación térmica. Que empieza a calentar el aire y entonces cuando tú acercas la mano a un foco de estos, pues está muy caliente. O sea, realmente es muy caliente. Una de las cosas que los focos al principio tenían es que se rompían muy rápido si tú los tocabas directamente con la mano. La cuestión es que nuestras manos, como todo nuestro cuerpo, pues tiene grasas, ¿no? Producimos grasas para protegernos, para lubricar la piel. Entonces, cuando tocamos algo, pues se queda ahí la grasita. Entonces, el vidrio con el que estaban hechas las bombillas, pues antes era como que un vidrio común y corriente de cierto grosor, que sin embargo tenía un punto de fusión bastante pequeño. Entonces, si tú ponías con cuidado el foco, pues te podía durar un tiempo pues prudente. Sin embargo, si tú lo tocas con tus manos, es más probable que se te funda en esa misma en ese mismo lapso de una hora. ¿Por qué? Porque la grasa que tú depositas en el cristal acumula calor de manera diferente a como lo hace el puro cristal. Entonces la grasita absorbe y absorbe y absorbe calor, absorbe y se va calentando. Y se calienta a una temperatura mucho más alta de la que se calienta el vidrio. Entonces, si se calienta mucho el vidrio de ese lado porque está en contacto con la grasa, pues eventualmente pues, se va a tronar. Y es lo que sucede actualmente todavía con muchos de los focos para carros. Cuando tú le desgracias uno de los faros a un carro, pues tienes que cambiar toda la pieza, ¿no? Y a veces, pues, a veces si no, pues si se funde nada más el foco, pues vas por un foco, pero el mismo vendedor te dice, no lo tome por el vidrio, tómelo por la base y con mucho cuidado lo coloca. ¿Por qué? Porque si dejas grasa ahí, se te va a volver a fundir. Bueno, dato extra. Entonces ya sabemos que cuando hay un paso de corriente eléctrica por una resistencia, hay pérdida de calor. O sea, esa energía que va pasando se va transformando en calor. Una manera en la que nosotros podemos calcular, por así decirlo, la potencia o el trabajo, o sea, hay un trabajo porque hay un movimiento de cargas eléctricas. Podemos calcular esa potencia eléctrica de manera que nosotros finalmente demos con una ecuación como esa. Digo, hay un desarrollo ahí en el libro que no tiene mucho caso comentarlo, lo pueden ver ustedes con calma. Pero aquí tenemos la cuestión de la potencia. ¿Por qué la potencia? Bueno, porque si ustedes recuerdan, estos focos que nosotros usábamos estaban dados por cierta potencia. Los que normalmente llegamos a usar, ustedes y yo, ¿recuerdan qué potencia manejaban? Había dos principalmente. Bueno, creo que no vimos la parte de potencia. La potencia, o la vimos muy como de pasadita. La potencia, pues es una letra P. La potencia, ¿qué cosa es? No, sí la vimos. Es trabajo entre el tiempo. ¿Sí? ¿Cuándo decimos que algo es muy potente? Pues cuando hace un trabajo muy rápido. Imagínate un hombre fuerte, alto, que lo pones a cargar piedras de un punto a otro y luego pones a un
vato flaquito ahí, desnutrido, y lo pones a hacer el mismo trabajo, pues seguramente por la experiencia los dos van a terminar ese trabajo, pero no van a terminar al mismo tiempo. Entonces, el que lo haga más rápido, obviamente, tiene una mayor potencia. Las unidades de potencia están dadas en watts, ¿sí? Entonces, si usted recuerda esos focos, nosotros solíamos usar dos medidas diferentes, generalmente. ¿Cuál y cuál? ¿Alguien recuerda? O ya no. A ver, Juan, tú que eres más dado a los datos curiosos. Sinceramente no recuerdo, profe. Ah, ok, ya naciste con pura LED, pura luz LED. Ok. Bueno, gracias. Generalmente se usaban focos de 100 watts, los normales que todavía ustedes ven en la casa de sus abuelitos, todavía siguen muchos usando focos de 100 watts. Y ya no tanto en los exteriores, se suele usar focos de 60 watts. Estaría padre mandarlos a comprar focos de 100 y 60 watts para ver la diferencia, pero realmente es abismal. O sea, dentro de un cuarto donde tú necesitas mucha luz para hacer actividades todavía por la noche, un foco de 100 watts te da bastante, ¿no? Sin embargo, te pones uno de 60 y estás como en un sueño, como en penumbras, ¿no? Como si te estuvieras quedando ciego por, no sé, alguna enfermedad o algo por el estilo. Eh, entonces, le repito, el hecho de que tenga yo por aquí pasando una corriente a través de una resistencia eléctrica que genere luz, ¿sí? Va a generar también radiación térmica, pero todo este trabajo que cuesta, dada una diferencia de potencial, hacer que pase una corriente eléctrica, pues se va a medir en watts. Ahora, esa potencia eléctrica, dada la ecuación o el modelo matemático que tenemos acá, pues no es tan difícil de calcular, ¿no? Si tú te das cuenta, la potencia eléctrica se mide como la diferencia de potencial multiplicada por la intensidad de corriente y, pues obviamente, si conocemos la ley de Ohm, decimos que Victoria es la reina de Inglaterra, ¿no? Por ejemplo, vamos a cambiar esta V, esta de acá. Ay, no se ve. Vamos a cambiar esta de aquí, ¿sí? Entonces voy a tener potencia es igual a, pues otra vez, RI por la otra I que está afuera. Y por esa razón te da una I cuadrada. Y por I es I cuadrada por R, ¿sí? Esto es por la ley de Ohm, metiendo ese resultado. Entonces, si quieres saber cuánta potencia tiene un dispositivo, una manera es saber qué resistencia eléctrica ocupa y con un amperímetro medir cuánta corriente eléctrica está pasando de un punto al otro. Elevarle al cuadrado y ya, con eso tienes la potencia, ¿sí? Entonces, así es como se mide la potencia en un circuito eléctrico. Muy bien. Y otra expresión que también esta es, pues despejando la otra variable, es esta que está acá. Si yo, en vez de cambiar la V, cambiara yo la I, esta I, o sea, I de acá dijimos que es voltaje entre resistencia, entonces voy a tener V por voltaje entre resistencia, por esa razón voy a tener V cuadrada entre R. Dependiendo si lo que tienes a tu disposición es un amperímetro o un voltímetro, suponiendo que aún no existan los multímetros, pero bueno, solamente son consecuencias matemáticas, ¿no? En fin. Y ya. Bien. El otro temita que está todavía un poquito más interesante tiene que ver con algo llamado resistividad, ¿sí? Como ya sabemos, si la corriente eléctrica pasa de un punto a otro a través de un material, pues la corriente eléctrica va a tener ciertas dificultades. ¿Cuáles van a ser esas dificultades? Bueno, aquí se enumeran 4, ¿no? El tipo de material es importante. No es lo mismo pasar corriente eléctrica de un punto al otro utilizando agua con sal, que aunque sí es un buen conductor, no es el mejor. En vez de eso, utilizar aluminio, o cobre, o plata u oro. Entonces, nosotros sabemos que la plata o el oro, al ser materiales preciosos con altas propiedades, transmiten la energía eléctrica a una gran velocidad casi sin pérdidas. Eso es lo importante,
¿no? Dependiendo el material. Longitud. Si obviamente tienes una longitud muy grande, pues obviamente los choques que se van a producir ahí, o sea, tú debes imaginar, por ejemplo, una sección transversal. Vamos a imaginar que este es el material por el cual pasa la corriente eléctrica. Pues por aquí está su sección. El material pues tiene muchas imperfecciones aquí adentro, ¿no? Entonces si es un material que tiene pues ahí caminos rocosos, no sé, cosas por el estilo por acá. O sea, hay imperfecciones. La corriente eléctrica pues va a pasar a través de todos estos, tratando de bordearlos, ¿no? Y pasando. Esta va a ser la corriente eléctrica ahí. Obviamente, te digo, si el tipo de material es un material muy buen conductor, pues significa que las imperfecciones que vayan a estar ahí dentro van a ser mínimas. El camino va a estar bonito. Longitud. Si la longitud es muy grande, la corriente eléctrica pues va a tener cada vez más dificultades para pasar porque los baches, o sea, imagínate la carretera de un punto a otro con baches, ¿no? O sea, no es lo mismo atravesar 100 metros de baches en tu carro que atravesar 1 kilómetro de baches, ¿sí? Mientras más largo es el camino, pues más te va a costar pasar por ahí. Tercero, el área de sección transversal. Si yo hiciera esta sección más chiquitita, pues obviamente la corriente eléctrica va a pasar más apretada, se va a ir empujando una con otra las cargas eléctricas y les va a costar más trabajo pasar. Y otra, la temperatura. A ver, ¿por qué razón creen ustedes que la temperatura sea un factor clave para que la corriente eléctrica tenga mayor o menor dificultad al pasar? Repito la pregunta. ¿Por qué la temperatura es un factor que determina si la corriente eléctrica pasa con dificultad o con facilidad? ¿Qué tiene que ver la temperatura? Para responder Creo esa pregunta. que, ¿Te escuchamos, creo Juan? que a mayor temperatura la resistencia se incrementa. Ajá, pero ¿por qué? Fíjense, dijimos, el tipo de material nosotros lo podemos imaginar como si el camino tuviera más o menos imperfecciones, como un camino de terracería, un camino de adoquín, un camino de asfalto, un camino de concreto. Entonces, dependiendo cómo sea el camino, el paso de corriente va a ser mejor o peor. A eso nos referimos con tipo de material. La longitud, acabo de dar otro ejemplo. Si tienes 100 metros de baches y la vas a pasar en tu carro o moto, pues está bien, aguanta. O sea, no te vas a tardar tanto en pasar. Pero si tienes 10 kilómetros de baches, pues te vas a tardar horas para pasar de un lugar a otro. El área de sección transversal. Aquí hago un paréntesis. No sé por qué con todos los chicos de segundo hago una de corajes cada vez que estamos en clases presenciales. Porque tienen como, no sé por qué piensan que es una excelente idea que en el cambio de hora está chingón salir de su salón y pararse en la puerta, así, de espaldas. Y luego llega otro camarada y se para a un lado de este güey en la puerta. Entonces, los que tratamos de entrar y salir porque pues ya va a llegar la hora en que tenemos que poner el dedo, no podemos pasar. Y no entiendo por qué les encanta pararse en la chingada puerta. No sé, me estresa ese rollo. En fin, ahí es donde luego yo digo, a ver, si de por sí los squinkles no entienden que tienen que dejar pasar a la gente, que el aire tiene que fluir para que esto se ventile un poco, ¿por qué no en vez de nada más dejar una sola hoja, no sé si lo recuerden, pero a veces la entrada más tiene una hoja abierta, ¿por qué no abrimos las dos? Si abrimos las dos, ¿qué va a pasar? ¿El problema va a empeorar o va a mejorar? ¿Qué dicen ustedes? Hablando de este ejemplo de la escuela. ¿Por qué?
pero también sea más rápido a la vez. Ok, medio te oí, estuvo muy bajito. Pero sí, o sea, aun cuando vayan alumnos a pararse ahí en la puerta, de todos modos va a quedar un pedacito ahí para que la gente decente pueda pasar, ¿no? Entrar o salir. Pero si yo nada más abro una de las dos puertitas, pues obviamente que estoy reduciendo la sección transversal y el paso de corriente o de gente, entonces es más complicado. Si yo hago un paso mucho más grande, la gente va a pasar sin tanto problema, aunque haya 10 o 3 chamacos que se estén ahí acumulando a lo tonto, ¿no? Ahora, ya puse ejemplos de cómo afecta el tipo de material, longitud y área de sección transversal. ¿Cómo afecta la temperatura? Vamos a imaginar que en este punto hacemos un zoom. O sea, ¿ok? Plus, ¿no? Sub más, no menos. Hacemos una ampliación. ¿Qué veremos si hacemos una ampliación suficientemente grande de esta sección? ¿Qué podríamos ver? Las partículas. Las partículas, ¿no? O sea, si esto es un metal, si es un cable de cobre o de oro o lo que tú quieras, vamos a ver los pequeños átomos enlazados uno con el otro, por acá, por acá, por acá, haciendo enlaces, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver esa estructura. Ahora, la pregunta es, ¿qué tiene que ver la temperatura con esto de acá? Me imagino que como hay mayor temperatura, el movimiento de los átomos es más grande, entonces se separan más y debido a eso la corriente es más difícil que se transmita. Correcto, o sea, esa es la respuesta. Todas las partículas, todos los cuerpos por encima del cero absoluto tienen movimiento. O sea, hay una relación directa entre temperatura y movimiento. ¿Sí? Si tiene temperatura, se mueve. Los átomos están vibrando, vibran, vibran, vibran. Pero si la temperatura la haces más grande, vibran cada vez más. Y el hecho de que un átomo vibre, como están enlazados con otros, pues va a mover a toda la estructura. Todos se van a estar moviendo. Y si tú aumentas más la temperatura, pues se van a estar moviendo mucho más. Entonces, si por aquí esto se está moviendo, pues es como caminar cuando está temblando, ¿no? Si tú recuerdas el temblor, o si algún temblorcillo que por ahí haya sentido, la gente que va caminando por la calle mientras tiembla va trastabillando, porque el suelo no se encuentra parejo, ¿no? Hay falsos que empiezan a dar y se caen. Entonces, aquí la temperatura también es una característica importante porque va moviendo todo el camino. Entonces, a la corriente eléctrica que va pasando por ahí, pues también le va a costar más trabajo llegar de un punto al otro. Entonces, es evidente. Bien, todos estos factores están metidos en el tipo de conductor que tú estás usando. El tipo de material, si es oro, plata, cobre, la longitud, si es un cable de 10 metros o es un cable de 100 metros como los de alta tensión, de 100 kilómetros como los de alta tensión, si el área de sección transversal es grande, si es un cablecito chiquito o es más grueso, bueno, más ancho, si la temperatura a la que va a estar trabajando es constante o tiene grandes cambios de temperatura, todo eso va a afectar a cómo vas a transmitir carga eléctrica de un punto al otro. Y bien, la, el modelo matemático para definir esto aparece acá. Ohm, al estudiar esta cuestión del paso de corriente eléctrica a través de materiales, descubrió que la resistencia eléctrica tiene esta forma, ¿ok? La resistencia eléctrica así se puede expresar, donde obviamente tenemos a la longitud, vamos a ir analizando poco a poco, longitud. Si la longitud crece, obviamente la resistencia también va a crecer, que es justamente lo que dijimos hace rato. No es lo mismo pasar 100 metros de baches que 2 kilómetros de baches. Si la longitud crece, la resistencia crece. Si el área de sección transversal crece, ¿qué va a pasar con la resistencia?
¿Aumenta o disminuye? ¿Disminuye? Va a disminuir, ¿no? Es como abrir las dos puertas ahí del pasillo de la prepa, ¿no? Si tú haces más grande la sección transversal, pues la resistencia va a ser menor, van a seguir pasando los alumnos y maestros sin ningún problema. Y hay otra propiedad que aquí se le denomina resistividad. Esta resistividad es una propiedad de cada material que tiene que ver con varias veces la temperatura. Temperatura, ¿sí? Y depende del tipo de material. A eso se le llama resistividad. Entonces, observa cómo hablar de resistencia eléctrica no es nada más quedarse con la idea de que es oposición al movimiento. O sea, hay muchos materiales que le oponen resistencia al movimiento de cargas eléctricas, pero va a depender de varios factores. ¿Qué tipo de material, la temperatura a la que esté, la longitud del cable y la sección transversal del cable? ¿Ok? Muy bien. Pues ya. Tenemos acá una tabla. Ay, déjame te la pongo por aquí. Ahí está. Ya para finalizar. Tenemos aquí resistividades y coeficientes de temperatura, ¿no? A ver, déjame ver acá nada más. Ok, lo de coeficiente de temperatura lo podemos dejar así. Lo pueden leer. Lo de superconductividad se va a quedar tarea, pero bueno, veamos. La resistividad, que dijimos que es la propiedad de donde estaba la Ohm, definió a la resistencia como el producto de la resistividad por la longitud sobre el área de sección transversal. Esa ρ, ok, cultura general, esto se llama ρ, ok. Esta letra ρ es la resistividad. Y bien, ahí te maneja, pues cuánta resistividad tiene, ¿no? Cuánto se oponen al paso de corriente eléctrica. Obviamente aquí, valores más grandes de resistividad significa que te va a costar más trabajo que pase la energía eléctrica. Menores valores de resistividad significa que va a pasar con mayor facilidad, ¿no? Entonces vamos a buscar los más altos y más bajos, ¿no? Tenemos al nicromo, al parecer, todo está por 10 a la menos 8. El nicromo es el que más le opone resistencia de los que están acá, se resisten al paso de corriente eléctrica. Y el que menos, ¿quién me puede decir el que le ofrece menos resistencia? Plata. La plata, ¿no? La plata ofrece 1.6 por 10 a la menos 8. Es el valor más bajo. Alguna vez dijimos nosotros que el oro era mucho mejor conductor. No dijimos por qué. Y ustedes podrán acordarse y decir, bueno, pero ¿por qué es mejor conductor si tiene 2.4 y la plata tiene 1.6? Bueno, una característica de la plata que la hace una muy mala elección es que se rompe con mucha facilidad. Si ustedes alguna vez han tocado un hilo de plata, se darán cuenta de que es muy fácil romperlo. Se pueden hacer experimentos de resistencia y el oro tiene una mayor resistencia que la plata, es más dúctil. Entonces, por esa razón es mejor conductor. O sea, imagínate un cable de 100 metros de pura plata y empieza a hacer aire y te lo rompe, ¿no? En corto. Bueno, pues ahí están los valores de resistividad y pues ya. Bien, no sé si hay alguna duda antes de irnos, ya son 8:20, buena hora. Algo que gusten compartir o comentar. Por aquí hay un comentario que ya no leí. Gustavo, están tontitos. Sí, de acuerdo. Lo malo es que ya no los conocía por nombre, sino les decía en este momento que eran los que siempre estaban ahí en la puerta estorbando. ¿No? Bien. Bueno, pues mándenles un saludo a sus compañeros de Sociales Humanidades. Y pues nos vemos en la siguiente. ¿Sí? Atentos a la tarea. Se va a quedar la parte de superconductividad, que investiguen un poco. Y pues ya, sería todo por el día de hoy. Cuídense, hasta luego.
vemos, profe.